Hola amigos en Pinceladas Filosóficas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el realismo. El realismo como una fuente de alusión concreta. Hablamos de un realismo en filosofía, que es un término utilizado para orientaciones doctrinales distintas de la epistemología. Recordemos por ahora el término de filosofía. Cuando hablamos de esta filosofía occidental, lógicamente, estamos hablando del conjunto de sistemas de doctrina, de teorías, de escuelas de pensamiento en el ámbito de la filosofía que se han desarrollado a lo largo de toda la historia en un espacio geográfico occidental, entendiéndose por este continente europeo desde el comienzo de la edad contemporánea, también el americano. Antes de afrontar como una forma de estudio de lo que es el realismo, es necesario limitar el marco disciplinar de la propia filosofía. Dentro de la filosofía está dividida en cuatro ramas principales. La primera es la metafísica, que es el estudio de la realidad última. Metafísica, estudio de la realidad última. La epistemología, el estudio de los orígenes, validez y límites del conocimiento. La ética, estudio de la naturaleza de la moral y el juicio. Y por último, encontramos la estética, que es el estudio de la naturaleza de la belleza y las actividades artísticas. Dos son los principales tipos de la investigación filosófica. El analítico, es decir, el estudio que es lógico de los conceptos, y el otro el sintético, es decir, ordenamiento de los conceptos de un sistema que lógicamente es unificado. Ahora bien, cuando hablamos de este realismo, hay doctrinas que son epistemológicas. ¿Y qué significa epistemología? La epistemología viene del griego epistemi, que significa conocimiento, logos, teoría. Entonces sería, en pocas palabras, el logos del conocimiento o la palabra que nos habla del propio conocimiento. Esto es interesante, ¿por qué? Porque los filósofos que rodean la denominada teoría del conocimiento, es decir, la epistemología, se ocupan de la definición del saber, de los conceptos racionales, de las fuentes. Es más, diríamos de los criterios, de los tipos de conocimiento posibles. El grado con que cada uno resulta cierto, así como es una forma de la relación exacta entre el que conoce y el objeto que es conocido. Ahora bien, teniendo claro estos dos conceptos, vamos a hablar de realismo en filosofía, teniendo en cuenta que cuál es el concepto de la filosofía y cuál es el de la epistemología. En la filosofía moderna, el término realismo se aplica a la doctrina que manifiesta los objetos comunes percibidos por los sentidos. Recordemos que la modernidad va a hablar precisamente de lo que son las cosas que vienen a través de los sentidos, lo que podemos percibir a través de lo que podemos tocar, de lo que podemos oler, de lo que podemos ver, de lo que podemos escuchar, pero también de lo que podemos expresar a través de algo importante, que es la palabra, de la cual fuimos nacidos, es decir, la realidad del logos. Esto es interesante en la filosofía moderna. Ahora bien, este realismo es un sentido contrario de lo que es el idealismo. Si el realismo es contrario a lo que es el idealismo, de los filósofos tales como Berkeley,
Emmanuel Kant. Y este idealismo, más bien lo vamos a tratar de entender. Si el realismo va en contra de lo que es el idealismo, hay que entender primeramente qué es el idealismo. El idealismo es la teoría de la realidad y del conocimiento que va a atribuir un papel clave en la mente y en la estructura de un mundo percibido. A lo largo de la historia de la filosofía se pueden distinguir diferentes aplicaciones y definiciones de lo que es el idealismo. En su forma más radical, muchas veces rechazada, es equivalente al solicismo en punto de vista que afirma una realidad, se deriva la actividad propia de la mente que nada existe fuera de uno mismo, nada existe fuera de uno mismo. Sin embargo, es una forma habitual, el idealista reconoce por completo el mundo externo natural, evita afirmar que éste puede reducirse a un mero hecho de pensar, no solamente el pensamiento, el idealista va más allá. Es más, para los idealistas, por otro lado, la mente actúa, y este hecho es capaz de existir, cosa de otro modo no sería posible. Como la ley, no sería posible la ley, la religión, el arte, las matemáticas y las afirmaciones más radicales. Es más, a veces pensamos que esta actividad mental se estudia como un mundo real presente en un ser científico. Es básico tener en cuenta el hecho. Entre los más grandes idealistas, empezando por Platón, el mundo de las ideas está por Becking, Kant, Hegel. Son los más grandes idealistas que tenemos en la historia. En la forma extrema, vamos a llamar a este realismo, se piensa de esas cosas que se perciben en el realismo. En versiones más complejas, a veces denominado hasta realismo crítico. Este realismo crítico tiene una reacción sistemática de lo que es la crítica en todos sus componentes, tanto filosóficos como acciones concretas más allá de lo que es el mundo de la filosofía. También podemos hablar de un realismo teológico, pero como son pinceladas filosóficas, solo quiero hablar de filosofía para caminar por este mundo del saber. Ahora bien, en versiones más complejas, cuando se ve este realismo crítico, hay una explicación de la relación entre el objeto y el observador. Escúchelo bien, objeto y el que observa, que tiene en cuenta una posibilidad que tenga lugar a las ilusiones, otros errores de la percepción. Precisamente la filosofía medieval, el término que es realismo, hace referencia a una posición que consideraba las formas platónicas o los conceptos universales como reales. Esta posición, mis amigos, se llama ahora realismo platónico. Es como algo chistoso. Si platónico está en el mundo de las ideas, ¿por qué llamarlo realismo platónico? En verdad, mis amigos, la filosofía de Platón es un hombre común. Platón es el que le da a la filosofía estructura desde el principio. Es el hombre del idealismo. Es el hombre que lo han tomado la mayoría de filósofos
para estructurar el pensamiento. Ahora bien, el nombre común como Kama se refiere a la naturaleza ideal del objeto, sugerida por su definición. Y esta es la naturaleza ideal que tiene como toda una existencia que es metafísica, más allá de lo físico, significa la metafísica. Es independiente a las particularidades de esta clase. Así existe unos círculos que los debemos llamar particulares, es decir, la justicia, y ahí independientemente a los individuos. A estos justos que los podemos llamar particulares se encuentran otra cosa. Hay que recordar precisamente la Edad Media, es decir, esta posición fue definida frente al monidalismo, que negaba la existencia de los tales universales. Precisamente los nominalistas afirman que muchos objetos llamados por único nombre no comparten nada sino solo dicho nombre. El término medio, que lo han llamado las dos posiciones, incluía el realismo moderado, que afirma que los universales existen en los objetos del mismo tipo, pero independiente de ellos. Los universales en el mismo objeto, pero independiente de ellos. Cuando se pasa al conceptualismo, que mantenía los universales, podrían existir una independencia de lo que son los objetos de un tipo particular. Pero como la idea de la mente no es como una entidad metafísica que existe por sí misma, por lo tanto, uno puede llegar a pensar que el realismo puede llegar a ser no tan realista, porque empieza con el idealismo platónico y termina negando lo que verdaderamente es realidad. Creo, mis amigos, que los universales han dado la pauta para creer lo que verdaderamente es real, lo que verdaderamente se puede conceptuar, lo que se puede percibir a través de los sentidos. Pero este realismo queda en el absurdo. Y hay que decirlo con cierta timidez, pero a la vez con cierta fortaleza, que no es realismo. Hasta una próxima oportunidad acá en Pinceladas Filosóficas. Pinceladas Filosóficas.